Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia del Señor, reconociendo nuestros pecados. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño para que nosotros muertos al pecado vivamos en la justicia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, cuyo amor sin medida nos enriquece con toda bendición, haz que abandonando la corrupción del hombre viejo, nos preparemos como hombres nuevos a tomar parte en la gloria de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días la asamblea condenó a muerte a Susana. Ella gritando dijo: Dios eterno, que ves lo escondido y que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. El Señor la escuchó. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios movió con su santa inspiración a un muchacho llamado Daniel. Este dio una gran voz: No soy responsable de ese homicidio. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué pasa? ¿Qué estás diciendo? Él, de pie en medio de ellos, les contestó: Pero
¿son tan torpes israelitas como para condenar a una hija de Israel sin hacer interrogatorios y sin investigar la verdad? Vuelvan al tribunal, porque éstos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: ven, siéntate con nosotros y explícate, porque Dios mismo te ha nombrado anciano. Daniel les dijo: sepárenlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar yo. Los apartaron. Él llamó a uno y le dijo: viejo en años y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando a inocentes y absolviendo culpables, contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime, ¿debajo de qué árbol los viste abrazados? Él respondió: debajo de una acacia. Respondió Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios ha recibido la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó y mandó a traer al otro y le dijo: hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacían con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con ustedes. Pero una mujer judía no ha tolerado la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión. Según la ley de Moisés, les aplicaron la pena que ellos habían tramado contra su prójimo y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor,
preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Gloria, gloria a ti, Señor, Señor Jesús. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y les enseñaba. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron retirando uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer que permanecía allí frente a él. Incorporándose, le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti. Queridos hermanos y hermanas, continuamos con Jesús, que hoy día está nuevamente en el templo. Hacemos un breve paréntesis
para que comprendamos la secuencia. Ayer, como recordamos, Jesús estaba encaminando, había estado en la Transjordania y se estaba encaminando a Jerusalén y se detiene en Betania, donde resucita a Lázaro. Pero la lectura de ayer domingo sigue el ciclo dominical, no el ciclo diario. Digo esto porque ahora nos encontramos con Jesús otra vez en Jerusalén, pero no es después de Betania, sino antes. Es el ciclo diario que, como recordarán, el día sábado Jesús estaba en Jerusalén celebrando las fiestas de las tiendas. Nos encontramos entonces en esta fiesta anterior a la Pascua, anterior entonces también a la resurrección de Lázaro en Betania. Eso simplemente para no confundirnos, aunque no es ciertamente lo más importante que nos transmite la palabra hoy día. Hemos escuchado la palabra de Dios que siempre alegra nuestro corazón. La palabra de Dios siempre hace que brote en nuestro corazón la alegría. No es así, porque la palabra de Dios es el mismo Dios. Y cuando se escucha la palabra es Dios que se hace presente en lo profundo de nuestro ser. Y entonces brota para nosotros el gozo y la alegría. Seguramente hemos estado todos atentos y nos hemos dado cuenta que entre las dos lecturas han pasado delante de nosotros, digamos así, 5 tipos de personas. Vamos a ver quiénes son de poco a poco y luego veremos, digamos así, dónde estamos nosotros también, que esto es muy importante porque la palabra habla siempre de nosotros. Vamos poco a poco. En el Evangelio nos cuenta el evangelista Juan que Jesús estaba nuevamente en el templo y, fíjense, los escribas y los fariseos le traen a una mujer sorprendida en adulterio. Y lo hacen no porque querían el aval o la opinión o el apoyo de Jesús, no por eso. Acuérdense de lo que el evangelista Juan ha venido repitiendo constantemente estos días. Los fariseos y los escribas ya habían decidido deshacerse de Jesús, matar a Jesús. Y lo que están haciendo es buscar alguna razón para poder procesarlo, y condenarlo. Y entonces lo que hacen es, una vez más, ponerlo a prueba. Y le llevan a esta mujer encontrada en adulterio y le dicen esto: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? ¿Qué dices? Claro, ¿por qué? Porque una de las cosas que más escandalizaba a los fariseos es que Jesús andaba con los publicanos, con los pecadores. Jesús hablaba de la misericordia de Dios, del amor de Dios, del perdón de los pecados. Yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo, etcétera, etcétera. Entonces ellos veían ahí una posibilidad de que Jesús, naturalmente, hable del perdón a la adúltera y de esa manera viole la ley de Moisés, que para los judíos era gravísimo. Ya tenían ahí razón para procesarlo y para condenarlo. Pero, curiosamente, fíjense ustedes, ellos le tienden una trampa a Jesús, pero como dice el Salmo, me han tendido una trampa, pero al final son ellos los que han caído en ella. Al final ellos caen en la trampa que ellos mismos han hecho. Primera cosa, atentos. Conforme a la ley de Moisés que están citando ellos, que está en el libro de Levítico y también en el Deuteronomio, cuando una persona se encuentra en adulterio, no es solo la mujer la que tiene que ser llevada, acusada y lapidada, sino también el varón. Aquí encontramos ya entonces un primer aspecto que nos hace darnos cuenta de con qué clase de personas estaba tratando Jesús y esta mujer adúltera. Por eso Jesús los llamará muy bien a los discípulos, y esto nos lo dice también a nosotros: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es la hipocresía. Los fariseos, estos fariseos, ¿no es cierto?, tenían este grave pecado, la hipocresía. Dice también el Evangelio, son como sepulcros blanqueados, por dentro están corrompidos
y por fuera parecen todos blancos, todos puros, etcétera, etcétera. Aquí tenemos entonces, digamos así, un primer tipo de personas, estos fariseos hipócritas, Y luego, en la primera lectura, nos hemos encontrado con este episodio de esta pobre mujer, esta Susana, un episodio que se realiza, el pueblo de Israel está en el exilio, está en Babilonia, ¿no? Y esta mujer, Susana, era esposa de un judío muy importante que había logrado tener, digamos así, un estatus incluso en el exilio, y tenía una mansión muy grande. Todo esto lo cuenta el libro del profeta Daniel, ¿no es cierto? Y era en los jardines de esta mansión donde los judíos, permitidos por el emperador, primero Nabucodonosor, después sus sucesores, impartían justicia a los miembros del pueblo de Israel que estaban en el exilio. Y la justicia la impartían los ancianos, eran los jueces ancianos, ¿no? La situación, no les cuento todo, lo pueden leer, es realmente impresionante. Dos jueces ancianos se enamoran de la mujer, de esta Susana, etcétera, y intentan, no cuento detalles, intentan tener relaciones sexuales con ella, y la chantajean y le dicen: o tienes relaciones sexuales con nosotros o nosotros te vamos a acusar de adulterio, que te hemos visto adulterando con otra persona, y como ellos eran los jueces, nosotros te vamos a acusar, te vamos a condenar y te vamos a matar. Esta pobre Susana, fíjense ustedes, se encuentra en esta situación, pero volveremos donde ella un poquito más adelante. Quiero ahora detenerme en este segundo tipo de hombres que el profeta Daniel explica, o mejor dicho, califica muy bien cuando le dice esto: eres un corrupto, le dice a uno de los ancianos, tus pasiones te han corrompido. Aquí tenemos entonces, fíjense, a los fariseos hipócritas, ya estos jueces corruptos, hasta el punto, dice él, de que lo mismo hacían con otras mujeres, dice el profeta Daniel, y las otras por miedo se acostaban con ustedes, pero una mujer judía no ha tolerado la maldad, y ahora entonces vuelven sus pecados contra ustedes. Fariseos hipócritas, jueces corruptos, jueces ancianos corruptos. Y junto a estos hombres, digamos así, aparecen las mujeres. En primer lugar, ya hemos hablado, está Susana, que la chantajean de esta manera. Y Susana dice, todo eso está antes, pero lo pueden leer ustedes en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 13, toda la historia. Susana se encuentra ante esta encrucijada, y dice: tengo dos posibilidades, ¿no? Acceder a acostarme con ustedes para salvar mi vida, pero estaría yendo contra Dios, contra la ley de Dios. Y la segunda posibilidad es no aceptar que ustedes me maten, pero prefiero la muerte antes de ir contra mi Dios. Susana, una mujer de Israel, una israelita que lleva en su corazón la Torá y que opta por entregar su vida antes de, digamos, cometer un pecado, antes de ser infiel a Dios. Y luego está otra mujer, pobrecilla, esta mujer adúltera, pobrecilla, que ya sabemos la historia, es una mujer adúltera. Ella ha violado flagrantemente la ley del Señor. Era una mujer adúltera. Y ella estaba justamente condenada a muerte según la ley de Israel, según la ley de Moisés, ¿no es cierto? Pero ¿qué hace Jesús con ella? Fíjense, Jesús saca la cara por esta mujer. Así como el profeta Daniel saca la cara por Susana, y al final, no vamos a repetir todo, lo pueden ustedes leer, y al final pone en evidencia la mentira de estos ancianos y salva a Susana. Es Dios el que actúa a través del profeta, como lo ha dicho ya el autor de este libro, y así como Daniel sale a salvar a esta mujer inocente, Jesucristo va a salvar a esta mujer pecadora.
vas a ver a esta mujer pecadora con esta frase muy sencilla: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y naturalmente, con esto, fíjense, los fariseos, que eran hipócritas, pero no obstante esto, ante esta palabra, se empiezan a retirar todos uno por uno, se empiezan a ir todos uno por uno. En el fondo, estos fariseos reconocen su pecado, distinto de los ancianos del libro del profeta Daniel, que ya estaban totalmente corrompidos. Aquí estos fariseos reconocen su pecado y se empiezan a ir uno a uno. ¿Por qué? Porque naturalmente Jesús los pone también a ellos en evidencia, como Daniel puso a los ancianos. Pues bien, ¿y qué le dice Jesús a esta mujer? Fíjense qué cosa tan bonita. Y ustedes imagínense el susto que se habrá pegado a la mujer cuando la llevan a Jesús. Ella habrá puesto en Jesús alguna esperanza y Jesús dice: muy bien, pues el que esté libre, que tiene la piedra. Ella estaría ahí esperando todas las piedras. Y de repente se encuentra con que ninguna piedra. Y Jesús le dice esto: mujer, ¿nadie te ha condenado? Ella le responde: ninguno, Señor. Y Jesús le dice: tampoco yo te condeno, vete y en adelante no peques más. Tampoco yo te condeno, vete. Algunas traducciones dicen: vete a tu casa y en adelante no peques más. Tenemos entonces, fíjense, todos estos personajes que han ido pasando ante nosotros. ¿Y dónde estamos nosotros? Es la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? Estas dos mujeres, queridos hermanos y hermanas, son figura de la iglesia, figura de la iglesia. La iglesia que está compuesta por nosotros, pecadores y adúlteros. El adulterio en las Sagradas Escrituras, es la figura típica de la idolatría, del hombre, varón o mujer, que en lugar de fiarse de Dios y pedirle la vida a Dios y poner la vida en las manos de Dios, cuántas veces está en dificultades, se va detrás de los ídolos de este mundo. Esto es el adulterio. En el lenguaje bíblico, el adulterio se equipara a la idolatría, Y dice San Pablo que así hemos sido todos, que todos nosotros hemos nacido hijos de la ira de Dios, que en el fondo todos hemos pecado, los judíos y los paganos, los que venimos de la gentilidad, todos hemos pecado. Y lo dice también San Agustín, comentando justamente este evangelio. San Agustín dice esto, dice: atentos, porque aquellos que hoy día son contados entre los malos, mañana podrán ser contados entre los buenos. Y esto es cómo entran estas dos mujeres a ser figura de la iglesia. Por un lado, nosotros que venimos todos de la idolatría, de las idolatrías de este mundo, todos nosotros que muchas veces hemos sido infieles a Dios, todos nosotros, queridos hermanos y hermanas, que hemos sido adúlteros, y esto el Señor mismo lo dice en el Evangelio, pero que al mismo tiempo, por el baño del bautismo, al mismo tiempo por la gracia de los sacramentos, al mismo tiempo por esa misericordia de Dios que muchas veces nos ha dicho: tampoco yo te condeno, no te condeno, más bien yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de Jesucristo, el que nos absuelve como absolvió a esta adúltera, nos absuelve a nosotros cada vez que nos confesamos. Y fíjense ustedes cuántas miles de confesiones habremos hecho, o cientos de confesiones habremos hecho en nuestra vida, y cada vez que nos hemos confesado se ha realizado en nosotros esto. Y es justamente en esa experiencia del perdón de los pecados, en esa experiencia de la gracia que va actuando en nosotros, como nosotros pasamos esto que dice San Agustín, de ser del grupo de los malos, poquito a poquito, a ser del grupo de los buenos, por decirlo, estoy usando para San Agustín, es decir, como esta mujer Susana, que es la figura de la iglesia. La adúltera es la figura del cristiano antes de la conversión, antes de ese encuentro personal con Jesucristo, que el perdón de nuestros pecados es ese que nos transforma el corazón, no nos transforma el corazón la ley. Fíjense, la ley de los fariseos a esa mujer no le iba a transformar, a esa mujer de los fariseos lo que iba a hacer era matarla.
En cambio, la ley de Dios, que es misericordia, que es perdón. Jesús, Susana estaba dispuesta a morir injustamente, pero Dios la salva. En cambio, fíjense, Jesús ha muerto injustamente. Su Padre no lo ha preservado de la muerte, no lo ha preservado. Su Padre no lo ha quitado, no le ha impedido que cargue con la injusticia de nosotros. No, su Padre lo ha dejado, para esa misión lo ha mandado. Y es Jesucristo que carga con los pecados de la adúltera, Jesucristo cargando con todos nuestros adulterios, el que poquito a poquito nos va transformando de la mujer adúltera en esta Susana que es la figura de la iglesia. Esta Susana que es fiel a Dios, que prefiere poner en riesgo su vida, que prefiere cargar ella con las injusticias del mundo, pasando ella como adúltera sin serlo, prefiere eso antes de ser infiel a Dios. Pues bien, le decía, queridos hermanos, y luego falta un personaje. Hasta ahora, más o menos, yo espero que cada uno de nosotros vaya viendo dónde está, atentos, ¿dónde estás tú? Porque no vaya a ser que alguno de nosotros esté entre los fariseos, hipócritas, condenando y juzgando y señalando a todo el mundo, tratando de quitar la paja del ojo ajeno, como dice Jesús, sin ver la viga que tiene en el suyo. Atentos. Y pasando, dicen los chicos, pasando piola, dándosela de puritanos. Cuidado, no nos vaya a pasar a nosotros esto. Peor todavía, si estamos entre el grupo de los corruptos. Dios no quiera, entre el grupo de los corruptos, dice el Salmo. El Señor mira desde el cielo a los hijos de Adán para ver si hay alguno que obre bien. Y dice, ni uno, se han corrompido todos cometiendo abominaciones. Este es el corrupto. Una cosa es ser pecador, otra cosa es ser corrupto, dice el Papa. Pecadores, todos, como la mujer adúltera, y nos convertimos al Señor, y el Señor nos perdona y nos regenera. Pecadores todos, dice el Papa, corruptos no. El corrupto es uno que comete abominaciones. Espero que ninguno de nosotros esté en ese grupo. Luego está la mujer adúltera y luego está la Susana. A ver, ¿dónde estás tú? Pero falta un personaje más, falta Daniel, que es la misión de la iglesia. ¿Qué hace Daniel? Al ver que se iba a cometer una injusticia con esta mujer que era fiel a Dios, Daniel se pone a gritar. Yo no soy la sangre de él. Dice el Papa Francisco, hay que hacer lío, hermanos. Daniel se torna en la voz de esta pobre mujer que ya no tiene voz, a quien nadie la escuchaba. Daniel es un profeta. Y también en Daniel es un anticipo de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Él que ha alzado la voz a favor de los pobres, a favor de los pecadores, a favor tuyo y a favor mío. Nosotros, entonces, aquí la misión de la iglesia, fíjese cosa tan bonita, aquí la misión de la iglesia, esto es la iglesia. La iglesia es como esta adúltera que ha experimentado el perdón de los pecados y que al experimentar este perdón de nuestros pecados, la gracia de Dios actúa en nosotros y nos transforma en Susana, pero nos transforma también en Daniel, es decir, custodios de nuestros hermanos, custodios de los demás, especialmente custodios de los pobres, la voz de los que no tienen voz, como tantas veces lo dice el Papa Francisco y lo han dicho también sus predecesores. Y esta es la obra que el Señor hace en nosotros, pobrecillos, y lo va haciendo poco a poco, y lo hace a través de su gracia, y esa gracia se derrama también para nosotros esta noche en esta Eucaristía. Jesucristo que actualiza para nosotros su misterio pascual, el justo que muere como injusto para hacernos partícipes de su justicia divina, que es el amor, que es el perdón, que es la reconciliación, que es la salvación. Nosotros hemos sido salvados, ¿para qué? Para que continuemos la misión de Jesucristo, que es una misión salvífica. La Iglesia tiene esta misión de ser sacramento universal de salvación. No estamos aquí para juzgar al mundo ni para condenarlo. Nuestra misión es salvar al mundo. Y al mundo se le salva, dice, y ya termino con esto, San Agustín, cargando con los pecados. Dice así San Agustín, cosa tan bonita. Así como cuando nosotros éramos malos y los buenos cargaron con nuestros pecados y gracias a ellos nos hemos convertido.
y hoy día somos cristianos, dice San Agustín, ahora nosotros que somos cristianos nos toca cargar con los pecados de ellos, para darles también a ellos la posibilidad de convertirse. ¿Cuántos pecados nuestros, queridos hermanos y hermanas, con cuántos pecados nuestros ha cargado la iglesia? Si yo les contara en mi caso, no tienen idea. Una iglesia que es mi madre y que cuando yo volví después de 12 años de estar fuera, muchas veces lo he contado, cómo la iglesia me recibió, no me juzgó, no me descartó, no me puso en el centro como la mujer adúltera, sino al contrario usó conmigo en misericordia. Y seguramente contigo también, y seguramente con todos ustedes. Cuánta misericordia de Dios a través de su iglesia. Y gracias a eso hoy día estamos en la iglesia y somos cristianos, pues ahora nos toca a nosotros cargar con los pecados de tanto adúltero y tanta adúltera que hay en este mundo, para de esa manera darles la oportunidad, como dice San Agustín, de pasar del grupo de los malos al grupo, entre comillas, digámoslo así, por pudor de los buenos. El Señor en esta Eucaristía nos dé la gracia para ser fieles entonces a Él como Susana, para estar agradecidos a Él como la adúltera, y que nos preserve siempre de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, y nos preserve también de la corrupción. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, con la certeza de que el Señor nos ama, está siempre de nuestro lado, como hemos escuchado en el Salmo, le presentamos ahora nuestras oraciones. Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y todos los presbíteros de nuestra diócesis, para que estemos siempre dispuestos a asistir a los fieles en sus necesidades. Roguemos al Señor. Por todas las naciones del mundo, especialmente por las más afectadas por el coronavirus, para que el Señor provea de lo necesario para superar pronto esta pandemia. Roguemos al Señor. Por los que sufren a causa de la enfermedad y sus familiares, para que encuentren su consuelo en Cristo resucitado. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que en este tiempo de aislamiento social nos acojamos a la oración en provecho de nuestros hermanos enfermos y seamos solidarios con cuantos nos necesitan. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Le pedimos también al Señor por la salud de todos estos hermanos, que ustedes mismos han pedido que los incluyamos en nuestras intenciones, y también por nuestros hermanos que han partido de este mundo, algunos hace 2 meses, hace 1 mes, hace 2 años o hace 3 años, pero siempre en esta comunión de los santos se los encomendamos también al Señor con la esperanza, el gozo de que ya estén con Él en la plenitud del reino de los cielos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que has mandado el Espíritu Santo para hacernos partícipes de tu vida divina, escucha las oraciones que humilde y confiadamente te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también la labor de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor.
ofrecemos, Señor. El amor y la esperanza, los dolores también, de este pueblo que te busca, te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que quienes nos disponemos a celebrar estos santos misterios, tengamos la alegría de poder ofrecerte, como fruto de nuestra penitencia corporal, un espíritu plenamente renovado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Dios nuestro y Padre omnipotente, por medio de Jesucristo nuestro Señor, y te alabamos por la obra admirable de nuestra redención. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación. Tu Espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión. Con tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de la paz, que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. Por eso te damos gracias continuamente y te alabamos con los coros celestiales, aclamándote sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. A ti pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios, Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte, para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu Espíritu estos dones, para que sean el cuerpo y la sangre
de Jesucristo, tu Hijo, mientras nosotros cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra salvación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz y proclamando tu misericordia, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor, y así pues, al celebrar el memorial de su muerte y su resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos has entregado, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, y en la participación de esta Eucaristía, concédenos tu Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y tu Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu misericordia. Que este Espíritu, vínculo de amor, nos guarde en comunión con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, los demás obispos y todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José y con todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo, donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de gozo por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados,
sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por las palabras que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Oremos. Te pedimos, Señor, que estos sacramentos que nos fortalecen sean siempre para nosotros fuente de perdón y siguiendo las huellas de Cristo nos lleven a ti, que eres nuestra vida.
por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Queridos hermanos, nos queda un asunto medio colgando en este Evangelio. Nos queda un asunto todavía por resolver. Esta mujer adúltera tenía que morir lapidada según la ley de Dios, según la ley que Dios había dado a Moisés. Jesús, sin embargo, no la lapida. ¿Qué está haciendo? ¿Ha violado la ley de Dios? ¿Dios puede violar su propia ley? No, mucho menos cuando Jesús ha dicho: yo no vengo a abolir la ley, sino a llevarla a cumplimiento, a llevarla a su plenitud. ¿Por qué Jesús no lapida a la mujer y sin embargo no viola la ley? Se los voy a decir, porque eso es lo que ha hecho con esta mujer, es lo que hace con todos nosotros. Jesús no mata a la mujer porque decide Él morir en lugar de ella. Esto es el misterio que nos estamos preparando para celebrar, el misterio de la Pascua. Esto es lo que se llama la muerte vicaria. Esta mujer debía morir lapidada, sí, pero Jesús, digamos así, la indulta porque asume Él la pena que le correspondía a esa mujer. Y esa es la pena que nos corresponde a todos. Ya dice Jesús en el Evangelio, aquel que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio. Y ya lo explica también San Agustín y todos los santos: el que viola un mandamiento los ha violado todos. Aunque nunca habíamos visto una mujer deseándola, o las mujeres a los hombres deseándolos, que es bastante raro que exista, pero puede existir. Todos hemos violado algún mandamiento. Y cuando violamos uno, violamos todos. Y todos, efectivamente, dice San Pablo, nacimos reos de muerte. Y si nosotros no vamos a morir, es porque Jesús ha muerto en nuestro lugar. Preparémonos, sigámonos preparando, queridos hermanos, para esta Pascua. Sigámonos preparando, tomémonos en serio este poquito tiempo que nos queda de Cuaresma. Tomémonos en serio, que sean días de conversión, días de penitencia, días de oración y días de desprendimiento. No se olviden, por favor, de esos hermanos nuestros tan necesitados que nos están esperando. Hoy día, esta tarde he hecho una gestión, he estado con el general de la Policía Nacional del Perú, el jefe de la región aquí en Arequipa, y gracias a Dios nos va a dar todas las facilidades para la distribución de los alimentos. Ya las donaciones han comenzado a llegar. Han comenzado a llegar donaciones a través de las parroquias, incluso donaciones de otras partes del Perú. Ya donaciones de otras partes del mundo vienen en camino. Es decir, ya mucha gente está respondiendo a nuestra llamada. Por favor, no dejemos de hacerlo. No te excluyas de hacer esta obra de caridad, esta obra de desprendimiento, que será grata a los ojos de Dios, porque llevaremos esperanza en la emergencia a tantos hermanos nuestros que la necesitan. Dios mediante, nos vemos nuevamente mañana a las 12 del día para nuestra meditación de la mañana y el rezo del Ángelus. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Quédate con nosotros, Señor, que sin ti nuestra vida es dolor. Solo en ti hay certeza al andar, pues tú eres camino y verdad. Quédate con nosotros, Señor, que sin ti nuestra vida es dolor. Solo en ti hay certeza al andar, pues tú eres camino y verdad. No tengas miedo y sé valiente, a quien Dios ama